En este video vamos a abordar el tema que tiene que ver con tolerancias dimensionales. Y en este momento, pues en este punto del curso, tal vez no alcancen a dimensionar la importancia de tener en cuenta esas variaciones en los procesos de fabricación que me pueden llevar a no tener siempre la medida que yo espero, que yo digo en el plano, que yo como diseñador puedo predecir, puedo indicar en el plano. Y va a tener o va a cobrar pues mayor significado cuando ustedes tengan la oportunidad de realizar una fabricación de una pieza, cuando hagan un proceso de mecanizado por torneado, por fresado, por ejemplo. Sin embargo, es importante, pues es parte como de empalme de este curso con el siguiente, tocar este tema que les va a ser muy útil para taller 2. Entonces comenzamos con esta afirmación: tener dimensiones exactas es imposible. Listo. Es imposible porque hay varios factores que nos impiden que lo que nosotros escribimos en el plano se cumpla tal cual cuando estamos realizando el proceso de mecanizado. ¿Cuáles factores? Empezando por las máquinas herramientas que utilizamos pueden estar desajustadas, pueden tener lo que llaman juegos. Entonces, por ejemplo, cuando manipulamos el torno o la fresadora, tenemos diales que movemos, pues hacemos girar para poder mover los elementos y posicionar las distintas herramientas de corte, y esos movimientos pueden tener juegos. Entonces, en la medida en que cambiamos las direcciones de giro, pues van a ir acumulando un pequeño error que luego se va a ver reflejado en dimensiones inexactas. Los elementos que usamos para realizar la medición, los instrumentos de medición, pueden no estar bien calibrados o calibrados apropiadamente. Por ejemplo, un calibrador que no tenga las caras entre las mortazas correctamente, completamente planas entre ellas, va a aportarnos un pequeño error. Puede que el operario haga una mala medición y entonces eso va a incurrir en que la pieza al final pues va a acumular error. Y procesos propios de fabricación, en los que, por ejemplo, al manipular un metal que se está cortando con cierta máquina herramienta, por tratarse de un metal, va a ocurrir un proceso de calentamiento y luego se va a enfriar, y cuando se enfría pues entonces se va a cambiar un poco las dimensiones y la forma que va a tener. En últimas, independientemente del proceso de fabricación que se use, siempre va a ser muy difícil tener la dimensión exactamente tal cual como yo le digo en el plano. Entonces, en lugar de yo pensar en que voy a tener una dimensión exacta, puedo pensar en que voy a tener una aproximación, y dependiendo de la aplicación, qué tan fino o no, qué tanto me voy a preocupar o no porque la dimensión final de la pieza o esa característica sea igual a la que yo necesito en el plano. Eso nos lleva al segundo enunciado, que tiene que ver con lo que se llama el principio de intercambiabilidad. Ese principio de intercambiabilidad tiene sus orígenes en la transición de la fabricación de las piezas o de los elementos que se usan en ingeniería, desde una visión en la que cada parte se realiza muy artesanalmente, hay alguien especializado en hacer esa parte y solamente esa persona sabe hacerlo, a una visión en la que se hacen las cosas en serie. Entonces, al fabricar las piezas en serie, se requieren que esas piezas se puedan montar y desmontar sin necesidad de un trabajo previo o un acondicionamiento posterior. Y para eso pongamos el ejemplo del bombillo. Seguramente usted alguna vez ha comprado un bombillo, y si no, al menos se lo ha puesto el bombillo. Cuando usted va a enroscar el bombillo en el plafón, no tiene que llevar el bombillo donde alguien para que le haga un tratamiento, para que le ajuste o le corrija por la rosca. No, él ya viene de fábrica, después de que nos llega a nosotros en el almacén y lo compramos, lo adquirimos, él ya va a funcionar correctamente. Si usted va a comprar un repuesto a su bicicleta, un tornillo que le hace falta o se le dañó, ese tornillo usted se lo venden pensando en que va a servir de acuerdo a una referencia, y de acuerdo a la referencia que usted necesita, del tipo de agujero roscado que usted necesita, y usted no tiene que llevarlo donde alguien más, no tiene que ir a un taller de mecánica para que le hagan un tratamiento posterior, ¿cierto? Y por ejemplo, un caso que vivimos día a día, que es el de los puertos USB. Cuando tenemos un conector USB y lo vamos a introducir en su correspondiente puerto, pues esa pareja macho-hembra, no hay que coger un alicate y tratar de hacerlo más pequeño, más grande para que funcione correctamente. Debería funcionar correctamente, y así es como lo hace la mayoría de las veces. Entonces, debemos irnos con la idea de que cada vez que se va a diseñar un plano, en la práctica no se diseña pensando en que las dimensiones van a ser exactamente tal cual como lo indica el plano. Las dimensiones se van a adaptar dependiendo de la aplicación y dependiendo del grado de
exactitud que yo necesite con respecto a la aplicación que vamos para la que se va a emplear esa pieza o esa característica en especial en la que va a estar involucrada. Ese margen de inexactitud entonces se va a conocer como la tolerancia. Nosotros no vamos a tener valores exactos en el plano, sino que dependiendo de la aplicación vamos a especificar cuál es ese rango entre el cual esa característica nos va a servir y si se sale el rango, pues entonces la tendremos que rechazar. Ahora, específicamente, ¿qué tipo de tolerancia vamos a trabajar nosotros? Con una tolerancia en una medida que se conoce como tolerancias dimensionales. Más adelante veremos, en un video posterior, las tolerancias que están asociadas con la posición y la forma, que se van a llamar tolerancias geométricas. Estas tolerancias geométricas me van a indicar cómo tengo que tratar la posición y la forma de las características. Por ahora, solamente nos va a interesar las tolerancias que se acotan sobre las cotas, que afectan las cotas, lo que son las tolerancias en una medida. Y la definición formal será la diferencia entre las medidas límites máxima y mínima permisible en la definición de una cota denominada cota funcional. Es decir, las tolerancias las aplicamos en las cotas funcionales, que son las que van a representar o son las que van a en nuestro sistema, son las que van a definir si ese componente se puede usar o no se puede usar. Si definitivamente la dimensión que yo mido al final, basado en el tipo de cota, si se trata de una cota funcional y esa dimensión que yo reporto es diferente o está por fuera del rango permisible, entonces ese elemento no me va a servir en mi sistema. Pensemos en el ejemplo que estoy mostrando en la imagen. Vemos una vista en corte de un elemento sucio en un tornillo que está uniendo dos placas. Sabemos que son dos placas o al menos dos materiales diferentes por la dirección de los rayados. Aquí tenemos un rayado en una dirección y aquí tenemos un rayado en otra dirección distinta. Y esos elementos están unidos gracias a un agujero que se hizo con un roscado para poder sujetarlos con ese tornillo. Además de que se trata de un tornillo, porque lo que se va a hacer girar será la cabeza del tornillo, no una tuerca. ¿Qué cotas de este ensamble son funcionales y cuáles no son funcionales? Es decir, cuáles no son críticas a la hora de yo considerar la funcionalidad de la característica en particular. Por ejemplo, si yo pienso en el diámetro, vamos a pensar en esta característica. Si yo pienso en el diámetro de la cabeza del tornillo y es un poco más grande, un poco más pequeño, pues no va a pasar nada. El tornillo sigue funcionando correctamente y los elementos se pueden ensamblar sin ningún problema. Pensemos ahora en el espesor de esta placa. ¿Qué tan crítico es que haya una variación en el espesor de esa placa? Realmente no mucho, puede ser un poco más, puede ser un poco menos y van a seguir funcionando correctamente entre sí, pues según lo que deducimos por la imagen que se está mostrando. Pero si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, vamos a ponerles otro color y pensemos en el diámetro de la broca que se usa para hacer el agujero base para el roscado. Si fallamos en hacer, por ejemplo, o elegir la broca apropiada, o ese agujero no se hace correctamente, si es mucho más grande el tornillo que nosotros queremos poner ahí, pues ya no va a servir. Entonces, por ejemplo, esta sería una cota funcional. La profundidad del roscado, por ejemplo, será una cota funcional. Yo podría pensar en que la profundidad del agujero pues no es crítica, pero la profundidad a la que yo hago el roscado, dependiendo del tipo de esfuerzos a los que sean sometidas los elementos, pues va a ser crítico. Otra cota que podría ser funcional es el diámetro del tornillo. Si el diámetro del tornillo no es el apropiado, entonces pues no nos va a funcionar apropiadamente para cumplir la función de hacer la sujeción.
en el agujero roscado. Sobre ese tipo de cotas nos tenemos que preocupar de indicar cuál es la tolerancia, es decir, entre qué valores máximo y mínimo podríamos aceptar la pieza una vez termine su proceso de fabricación. Vamos a hablar específicamente de las tolerancias dimensionales bajo el sistema ISO. En este sistema hay una convención en la que se distinguen dos elementos sobre los cuales, entre los cuales pues, van a estar involucrados en la definición de la tolerancia. Ese par de elementos serán el eje y el agujero. Eso es un par de elementos que están en contacto, uno encaja en el otro, son complementarios. Y no siempre tenemos o vamos a pensar en que se trata de un par de elementos que tienen geometría de revolución. Entonces no tiene que ser un cilindro y un agujero cilíndrico necesariamente. Por esa razón no importa la sección transversal. Yo puedo tener una tolerancia dimensional entre un par de elementos, eje y agujero, que son complementarios, que encajan entre sí y no tienen que ser precisamente una sólido de revolución. La convención indica que el eje se le va a poner las letras en minúscula. La primera letra va a ser en minúscula, mientras que el agujero va a ser una letra mayúscula. Entonces cada vez que usted vea letra minúscula va a pensar en un eje, y cada vez que usted vea una letra mayúscula va a pensar en un agujero. Y así lo vamos a trabajar pues como para de aquí en adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una pareja, de un par macho-hembra. Tenemos un cilindro, tenemos su correspondiente agujero cilíndrico, pero también tenemos el ejemplo en el que no hay un cilindro. Por ejemplo, tenemos esta chavetera y tenemos la ranura donde va a ir alojada la chavetera. La chavetera se pone para transmitir movimiento. Si yo pusiera únicamente el cilindro en el agujero, tendría que ponerlos o fabricar las piezas de modo que haya una diferencia entre los diámetros para que así esa interferencia permita que transmitan el movimiento que se le aplica al eje. Entonces la chavetera lo que hace es que bloquea, ¿sí? Se pone en este punto y bloquea el eje con respecto al donde yo quiero transmitir el movimiento, sin tener que depender del ajuste entre el cilindro y el agujero. Y aquí tenemos otro caso, tenemos la llave y el agujero donde va la llave, en la cerradura. Podemos imaginarlo como un prisma, ¿sí? Un prisma y un agujero prismático, por ejemplo. Entonces, la pareja macho-hembra, eje y agujero, no tiene que ser necesariamente una sólida revolución. La primera definición en la notación ISO que es importante que nosotros manejemos es cuál es la dimensión nominal. La dimensión nominal será el valor teórico que como diseñador usted dice, yo quisiera que, aquí estoy mostrando un eje por facilidad, pero podría ser cualquier otro. Yo quisiera que ese eje de color rojo tenga una dimensión nominal de, por ejemplo, 10 milímetros, o yo quisiera que ese agujero, que en este momento está de color verde, pues el agujero cilíndrico del interior está de color verde, tenga una dimensión nominal de 10 milímetros. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, dependiendo del proceso de fabricación, dependiendo del uso que le vaya a dar a esa pieza, o que vaya a tener esa característica en la pieza, tengo que definir qué tan preciso requiero yo que el eje o el agujero pues tengan esa dimensión. Pensando en lo que vaya a hacer, quiero que dos partes se mantengan unidas, por ejemplo, porque van a ser las para la tapa de una mesa, o quiero que sea una aplicación tan precisa que es necesario que eso no me garantice que sea 10,00000 milímetros, por ejemplo. Esa dimensión nominal siempre la vamos a pensar con respecto a la dimensión efectiva. La dimensión efectiva, que la vamos a denominar como DE o DE, dependiendo de si se trata de un eje o si se trata de un agujero. Esta dimensión efectiva es lo que yo mido cuando la pieza está terminada a 20 grados centígrados con un instrumento de medición, pongamos por ejemplo un calibrador, y eso es lo que yo voy a reportar, por ejemplo. Listo. Entonces recuerden, dimensión nominal es el valor teórico que yo como diseñador indico en el plano que debería tener la pieza. Dimensión efectiva es el valor que en efecto yo mido una vez la pieza esté terminada, una vez haya terminado el proceso de fabricación. Y aquí tenemos
El caso anterior era el caso ideal, donde la dimensión nominal coincidía exactamente para ambos, ¿sí? La dimensión nominal del eje y la dimensión nominal del agujero coincidían perfectamente, pero ya sabemos que tener dimensiones exactas es imposible. Entonces yo podría tener un eje un poco más pequeño o un poco más grande, y podría tener un agujero un poco más pequeño o un poco más grande. Veamos cuáles son los parámetros que indica la norma ISO. Entonces vamos a pensar en que el eje que está de color rojo y el agujero que está de color verde pues no van a ser iguales, pero si fueran iguales, ambos coincidirían en esta línea que está aquí, que tiene una composición diferente, como si fuera una línea de centro, y que vamos a ponerle el nombre de línea 0. Entonces, con respecto a la línea 0, vamos a decir qué tan lejos o qué tan cerca van a estar las medidas tanto del eje como del agujero. Con esta región que aparece de esta forma, estoy indicando, pongámosle otro color para que sea más claro, en esta región en particular estoy indicando que el eje puede ser más grande o más pequeño, ¿sí? Y con esta región en particular estoy indicando que el agujero puede ser más grande o más pequeño. Obviamente el eje podría ser mucho más grande que el agujero, o al caso contrario, manteniendo fijo al eje, el agujero podría ser mucho más grande, de modo que incluso haya una interferencia. Pues puede ser que los dos cuerpos no se interfieran, pero puede ser que físicamente haya una interferencia. No es que esté malo que haya interferencia, a veces lo que se busca es que las piezas tengan un ajuste tal que haya interferencia o no, eso depende de la aplicación. El punto es que con respecto a la línea 0, yo voy a comparar qué tan lejos o qué tan cerca están los elementos. Entonces, con respecto a esa línea 0, vamos a tener que esta dimensión de acá, o esta cota acá, me dice, esta será la dimensión nominal, que es la que habíamos visto anteriormente, que es el valor teórico que podría tener el eje, o vamos a tener esta cota acá, que será la dimensión nominal. La diferencia es que a la primera lo voy a marcar con la letra D minúscula, como ustedes pueden ver acá, y aquí lo voy a marcar con la letra D mayúscula. Hasta ahí únicamente lo que he hecho es indicar este caso. El agujero tiene dimensión nominal de n mayúscula, el eje tiene dimensión nominal de n minúscula, d minúscula n. Ambos son iguales, pero no tiene por qué ser así siempre. Entonces yo puedo tener que mi pieza va a tener una dimensión mínima. Entonces aquí vamos a tener una dimensión mínima. Este parámetro se va a conocer como m. Va a tener una dimensión máxima. Este parámetro se va a conocer como dm mayúscula. El agujero, pues los valores que yo mido al final, la dimensión efectiva, va a estar contenida entre alguno de esos dos, entre un valor mínimo y un valor máximo con respecto al valor nominal. Y por otro lado, el agujero, voy a hacer la misma descripción. Aquí voy a tener una dimensión mínima y voy a tener una dimensión máxima. Listo. Y la tolerancia será precisamente lo que vamos a conocer como tolerancia, será la diferencia entre esos valores máximos permisibles con respecto a la dimensión efectiva que puede tener esa característica. Entonces la tolerancia, que va a ser mayúscula para el agujero, va a ser dm menos dm minúscula, y la tolerancia, que va a ser en minúscula para el eje, será dm dimensión máxima menos dimensión mínima. Listo. Tengo un par agujero y eje. Ambos podrían ser iguales, pero como no son iguales porque no puedo tener dimensiones exactas, entonces van a tener dimensiones máximas y dimensiones mínimas. Listo. Ese será el primer tipo de, pues, unos tipos de parámetros que nosotros vamos a manejar. Los otros parámetros que vamos a manejar serán qué tan lejos o qué tan cerca está esta zona, que será la zona de tolerancia, esta región que tenemos acá y esta región que tenemos acá, que recordemos es en la que yo puedo encontrar el valor de la pieza cuando yo lo mida a 20 grados, el valor efectivo, la dimensión efectiva. Con respecto a mi línea 0,
que es esta línea que yo tengo acá. Recuerden que esta es la línea 0, la línea de referencia, la que me dice la dimensión nominal. Aquí estoy viendo como una pista frontal cortada, ¿cierto? Entonces, con respecto a esa línea, a esa dimensión nominal, esa zona de tolerancia la puedo ubicar usando algo que se llaman diferencias fundamentales. ¿Listo? Diferencias fundamentales. Entonces puedo tener una dimensión, una diferencia superior. Listo. Y puedo tener una diferencia inferior. Es decir, con respecto a la línea de referencia, a la línea de 0, por encima qué tan lejos está y el límite inferior qué tan lejos está. Eso es lo que significa diferencia superior y diferencia inferior. Y este pedacito acá es lo que vamos a conocer como tolerancia. Y para el eje va a ocurrir algo muy similar. Esta será la diferencia superior, esta será la diferencia inferior y este pedacito acá será la zona de tolerancia, que vamos a denominar con la letra T. Veamos en esta imagen un resumen de los parámetros que he definido anteriormente. Entonces, a la izquierda tengo los ejes, a la derecha tengo los agujeros. Y aparece un esquema en donde se muestra en esta región pequeñita cuáles son esos posibles valores que podría tomar el eje. Podría ser un poco más pequeño, un poco más grande. Y en esta otra región se muestra los valores que podría tomar el agujero, que podría ser un poco más pequeño y un poco más grande. Con respecto a la línea 0, o sea, la dimensión nominal, entonces definimos la dimensión nominal para el eje, la dimensión nominal para el agujero, con dn mayúscula, y las dimensiones máximas y mínimas, que son los que me van a definir el ancho de esta región. Dimensión mínima, dimensión máxima para el agujero, dimensión mínima y dimensión máxima para el eje. ¿Qué tan grande? Pues, o sea, los límites de ese rango de valores en los que se puede mover la dimensión efectiva, que es la que yo mido cuando la pieza está terminada de fabricar. Ese es un tipo de parámetros. El otro tipo de parámetros es respecto a la línea 0, voy a ubicar qué tan lejos está esa zona. Entonces, para esto lo hacemos de esta manera. Si esta es nuestra zona de interés, ¿sí?, que representa el conjunto de valores que puede tomar, en el cual yo puedo encontrar la dimensión efectiva, entonces yo necesito saber cuál es la posición de este punto y cuál es la posición del siguiente punto, de los dos bordes, de este borde superior y este borde inferior. Para eso utilizo lo que llaman las diferencias. Entonces la diferencia superior me va a dar cuenta de la posición de un borde, de la zona de tolerancia, y la diferencia inferior me va a dar cuenta de la posición del otro borde de la zona. De la diferencia entre ambas, entonces voy a obtener el valor de tolerancia. Similarmente para el agujero, si esta es la posición de la zona de tolerancia, o sea, es la zona de tolerancia con respecto al valor de referencia, entonces este segmento acá, lo que se va a llamar diferencia inferior, el segmento, la posición del borde superior va a ser la diferencia superior, y de la resta entre ambas va a salir el valor de tolerancia, con mayúscula porque se trata de un agujero. Veamos un ejemplo donde se muestran el caso de un eje y un agujero. De aquí ustedes pueden rápidamente deducir que efectivamente el diseñador en el plano dijo que él quería que el eje, tanto el eje como el agujero, tuvieran una dimensión de 50 milímetros, que va a ser nuestra dimensión nominal. Entonces noten aquí la dimensión nominal de 50 milímetros, dimensión nominal de 50 milímetros. Pero a la hora de yo fabricar la pieza, obviamente no voy a tener 50 milímetros. Voy a tener un agujero que va a ser ligeramente más grande, de 50 milímetros, y un eje que va a ser ligeramente más pequeño, que 50 milímetros. ¿Entre qué valores voy a aceptar el eje o entre qué valor voy a aceptar el agujero? Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma. Con respecto a el valor de referencia, a la línea 0, a la dimensión nominal,
mi agujero puede medir 50.01 o 50.01, 50.03, mientras que el eje puede medir entre 49.95 y 49.98. Es decir, la dimensión máxima para el agujero puede ser 50,03 milímetros, la dimensión mínima que podría tener 50,01 milímetros. La dimensión máxima para el eje será 49,98 milímetros y la dimensión mínima será 49,95. De aquí que la tolerancia, que será la resta entre las dimensiones máximas y mínimas, será de 0,02 en el caso del agujero y de 0,03 en el caso del eje. O sea que con respecto a la dimensión nominal yo podría tener un valor que oscila en ese ancho de la zona. Y la posición de la zona de tolerancia, este va a ser un punto crítico, entonces va a ser el siguiente. Con respecto a mi valor de línea cero, este borde, ¿cuál va a ser su altura? Y este borde, ¿cuál va a ser su altura? Similarmente, voy a hacerme la misma pregunta en el caso del eje, ¿cuál va a ser la posición de este borde? Y ¿cuál va a ser la posición de este borde? ¿Por qué son importantes este par de parámetros? Porque en las tablas que vamos a utilizar más adelante, es a partir de estas diferencias fundamentales que nosotros vamos a ubicar la posición de la zona de tolerancia y a definir cuál es el ancho de esa zona de tolerancia. Entonces, en el caso del eje, por ejemplo, tenemos que la diferencia superior, está acá, es menos 0,02. Es decir, con respecto a la línea de referencia, la diferencia superior es igual a menos 0,02. Noten que esto es muy importante. Este valor de diferencia superior tiene un signo, listo, y el signo me indica si esa zona, si esta franja está por encima, si esta franja que yo estoy marcando acá está por encima o está por debajo de la línea de referencia, de la línea de cero. En este caso, como tiene un valor negativo, entonces yo gráficamente veo que efectivamente está por debajo. Lo mismo que la diferencia inferior. Aquí la diferencia inferior que reporta en este caso será igual a la dimensión mínima menos la dimensión nominal, menos 0,05. Entonces este valor de acá será menos 0,05. Estos son milímetros y estos son milímetros también. Bien, entonces es muy importante que no olviden lo siguiente. Aparte de del ancho de la zona de tolerancia, que va a ser de 0,03, la posición de esa zona de tolerancia con respecto a la línea de referencia va a estar en términos, o se va a indicar en términos de las diferencias, de la diferencia superior y la diferencia inferior. Y esas diferencias, por tratarse de posición, si pensemos que esto es un sistema coordenado, en donde los valores que están por encima son positivos, los valores que están por debajo son negativos. Para yo posicionar esos límites de la zona de tolerancia, si el límite está por debajo de la línea de referencia, de la línea cero, entonces va a tener un valor negativo. Entonces por esa razón, la diferencia superior tiene un valor de menos 0,02 y la diferencia inferior tiene un valor de menos 0,05. Similarmente, en el caso del agujero, dice que la diferencia superior vale 0,03 y la diferencia inferior vale 0,01. Es decir, esta diferencia superior 0,03 y esta diferencia inferior 0,01. De hecho, ni siquiera es 0,03, es más 0,03 más 0,01. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque el borde inferior de esa zona de tolerancia está por encima de la línea de referencia, por lo tanto tiene un valor positivo, y porque el borde superior, que será este de acá, está por encima del valor de referencia, por lo tanto tiene otro valor positivo. De la diferencia entre ambas, 0,03 menos 0,01, es que va a salir el valor del ancho de la zona de tolerancia. Listo. Y ahí están reportados los valores, como lo habíamos mostrado anteriormente.
Ahora veamos cuáles son las diferentes representaciones que podríamos encontrar en un plano para indicar la tolerancia. Más adelante vamos a ver la representación ISO, pero en este caso vamos a mostrar una representación de intervalos. El primero, vemos que aparece la dimensión nominal, seguido de la posición de las zonas de los límites de la zona de tolerancia. Entonces, en este caso, la forma de leer esta tolerancia será como 30 milímetros más 0.02 más 0.06, es decir, la dimensión efectiva para yo aceptar esa pieza o para que esa característica esté dentro de los límites de tolerancia debe medir 30,02 o estar en mínimo 30,02 y máximo 30,06. El siguiente caso muestra cuando tenemos que uno de los límites es 0. Entonces, en ese caso la tolerancia sería desde 30 menos 0,02, es decir, 29,98 milímetros hasta 30,00. En ese intervalo se acepta la pieza. Y el siguiente es un intervalo simétrico, en el que la pieza mide o esa característica para que sea aceptada tiene que medir entre 30 más o menos 0,02 milímetros, es decir, 29,98 hasta 30,02 milímetros. Listo. Esas mismas notaciones se encuentran en las formas angulares. También cuando tenemos un límite inferior o un límite superior a partir del cual o desde el cual la dimensión de esa característica se va a aceptar, se indica con la palabra mínimo o palabra máxima. Entonces, en este caso hay un diámetro de 31,8 mínimo, de ahí para arriba puede medir lo que nosotros queramos, de acuerdo pues a esa indicación, o explícitamente el intervalo de las diferencias, dimensión máxima y dimensión mínima podría ser 32,1 milímetros y 31,8 milímetros. En esta notación siempre se pone el valor nominal, y aquí se pone la diferencia superior cuando se trata de una diferencia superior y luego se pone la diferencia inferior. Entonces, por eso en este caso tenemos 30, diferencia superior, diferencia inferior, 30, 0, la diferencia superior será 0, la diferencia inferior será menos 0,02 y así sucesivamente. Esa zona de tolerancia va a cambiar de posiciones respecto a la dimensión nominal. No es que nosotros, digamos, cuando estamos trabajando bajo la ISO, como está normalizada, no vamos a definir una tolerancia al azar, sino que vamos a acogernos a ciertos rangos que ya están especificados por ISO. De acuerdo a ISO, hay 28 valores para la posición de la zona de tolerancia. Y esa zona de tolerancia está ubicada respecto a la línea 0, que será nuestra dimensión nominal. Entonces aquí tenemos una representación en la parte superior de agujeros, en la parte inferior de ejes, donde cada uno de esos recuadros cada uno de estos recuadros que están acá equivalen a distintos tamaños que podría tener nuestro agujero. Entonces, en este caso, con respecto a la línea 0, que será esta acá, para las letras, por ejemplo la A, el agujero significa que puede ser mucho más grande. Para la letra ZC, el agujero será mucho más pequeño. La tolerancia indica que vamos a obtener dimensiones que van a estar muy por debajo del valor nominal. Para ponerlo en términos prácticos, si nosotros definimos que la dimensión nominal para el agujero sea 30 milímetros, entonces cuando trabajamos en una zona de tolerancia A, estamos pensando que vamos a tener valores a 30 milímetros, por ejemplo 30,02 a 30,04 milímetros, mientras que cuando trabajamos en una zona de tolerancia ZC y tenemos esa misma dimensión nominal, vamos a obtener valores mucho más pequeños para el agujero. Vamos a esperar que cuando midamos, para poder aceptar la pieza, tengamos valores más pequeños. Por ejemplo, de 29,95 a 29,98. Son valores por debajo de 30 milímetros. En el caso de los ejes, están marcados con letra minúscula. Listo, esa es la característica de los ejes. Funciona exactamente igual. Si yo tengo un eje con una dimensión nominal, perdón, aquí este D en era mayúscula. Tengo un eje con una dimensión nominal de 30. Entonces, para una zona de tolerancia A, voy a esperar tener valores más pequeños para el eje, es decir,
que digamos 29,95 a 29,98 milímetros, sabiendo que la dimensión nominal es 30, y para valores en la zona de tolerancia ZC voy a esperar tener valores con respecto a esa dimensión nominal mucho más grandes, ¿cierto? Ahora yo necesito posicionar esas zonas de tolerancia. Eso lo voy a hacer usando los parámetros de diferencia inferior y diferencia superior, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, en el caso de los agujeros, vamos a utilizar la distancia desde la dimensión nominal, desde la línea de referencia hasta el borde inferior de la zona de tolerancia. Ese va a ser el valor que vamos a conocer como dimensión inferior. Cuando las zonas de tolerancia están por debajo de la línea cero, entonces vamos a usar la dimensión superior. Y eso se invierte en el caso de los ejes, en el que aquí tenemos una dimensión superior, ¿sí? Para ubicar estas zonas de tolerancia que están más de la letra A a la letra J minúscula, vamos a utilizar la diferencia superior. Y para las zonas de tolerancia que están por encima de la línea de referencia de nuestro valor nominal, vamos a utilizar la diferencia inferior. Listo. Y eso es, pues va a ser consistente con la forma que van a tener las tablas, que ya vamos a ver en un momento. Aquí tenemos otra representación que también les puede ser útil. Nuevamente recuerden, para estas zonas de tolerancia, el valor de la diferencia que vamos a usar va a ser la diferencia inferior. En este caso va a ser la diferencia superior. Y al contrario, para las zonas de tolerancia de los ejes que están en color amarillo, vamos a utilizar la diferencia superior. Y aquí vamos a utilizar la diferencia inferior. Todo medido con respecto a la dimensión nominal o a la línea de cero. Aquí pues se repasa otra vez pues como la forma en la que se posicionan esas zonas de tolerancia. Miremos específicamente este ejemplo de los ejes. Cuando siempre estamos pensando, digamos, en un eje que será este de acá. Este borde aquí arriba del eje será el de la línea 0, la línea de referencia. Supongamos que el diámetro para este eje sea de 30 milímetros. Entonces, cuando tenemos zonas de tolerancia por encima, significa que vamos a tener diámetros más grandes que el diámetro nominal. Y cuando tenemos zonas de tolerancia por debajo, como en este caso, significa que vamos a obtener diámetros nominales más pequeños que el diámetro, esperamos diámetros efectivos, dimensiones efectivas más pequeñas que la dimensión nominal. Y para ubicar esa zona de tolerancia, entonces se usan la dimensión inferior o la diferencia inferior o la diferencia superior, dependiendo de la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea de referencia, si está por encima o si está por debajo. Van a encontrar un par de tablas, que es una que es para valores de posición ejes. Esa es una sola tabla. En la columna, en la primera fila aparece la posición, ¿sí? Indica con letras minúsculas desde la A hasta la ZC las diferentes 28 posiciones que puede tener el eje o la dimensión para un eje. Entonces aquí vemos, recuerden que los ejes son los de color amarillo, y nos indica en la primera columna, eso es la primera fila, y la primera columna aparece algo que se llama los rangos, entre los cuales, ¿sí?, de 0 a 500 milímetros voy a buscar la dimensión de la cual yo quiero asociarle una tolerancia, dependiendo pues de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una dimensión que está entre 14 y 18, por ejemplo 15 milímetros, entonces debo centrarme exclusivamente en esta fila acá, listo, que es la que me indica que efectivamente estoy trabajando con una dimensión de 14 a 18 milímetros. Aquí hay una fila adicional que dice diferencia fundamental y aparece diferencia superior. Vamos a hacer un zoom acá, diferencia fundamental, diferencia superior, hasta la letra H, y a partir de la letra H comienza la diferencia inferior, es decir, de la J hasta la ZC. Eso es porque cambia la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea de referencia. Entonces normalmente para la letra A
hasta la letra H, hagámoslo aquí, de la letra A hasta la letra H, ¿sí? Como les había dicho antes, de la letra A a la letra H, todas esas zonas de tolerancia están por debajo de la línea de referencia, de la línea 0. Por esa razón, entonces todas las van a medir usando la diferencia superior. Listo, a partir de la letra J, entonces van a empezar a medirlas con la diferencia inferior. Entonces por esa razón aparece aquí diferencia superior, a partir de la J, diferencia inferior. Listo. Y falta un valor o un parámetro importante, que es esto que se llama calidad, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué nos da esta tabla? La tabla de valores de posición eje o la tabla de valores de posición agujero, que esta está dividida en varias partes. Miren que aquí está contenida de la A a la JS y más adelante de la J a la P, de la R a la U, y faltaría de la V a la ZC, que esa no la puse en esta presentación. Consiste en lo mismo. En la primera fila me ponen las posiciones en las letras. Para yo entender la posición debo irme al diagrama anterior, donde aparecen los recuadros distribuidos respecto a la línea de referencia. En la segunda fila me aparece la calidad, ya vamos a hablar qué significa la calidad. En la tercera fila me dice cuál diferencia se está usando para posicionar esa zona, ya sea la diferencia inferior. Miren que de la A a la JS utilizan la diferencia inferior, y a partir de la J utilizan la diferencia superior. Entonces eso debe tener sentido. Aquí utilizan la diferencia inferior de la A a la JS. Veámoslo acá. De la letra A a la JS utilizan la diferencia inferior. Muy bien, aquí está. Y a partir de ahí utilizan la diferencia superior. Eso es porque cambia la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea de referencia. Entonces esta tabla me dice eso. Lo que hago es buscar, dependiendo de la dimensión, busco el rango en el que está contenida esa dimensión en la primera columna y lo comparo con la posición de la zona de tolerancia, con la letra que yo tenga, para poder hallar la distancia con respecto a la línea de referencia. Ya vamos a hacer un ejemplo para que me entienda mejor. Ahora vamos más adelante. Ahora viene lo que se llama la calidad de la tolerancia. Lo que he hecho hasta ahora es, con las tablas que yo tengo hasta ahora, voy a hacerlo aquí algo muy pequeño, es, yo tengo un eje, listo. Este borde del eje, vamos a ponerlo como línea 0, listo. Y ese va a ser el valor que coincide con la dimensión nominal. Ahora, con respecto a ese valor nominal, yo quisiera que mi eje fuera más grande. Entonces, como puede ser más grande, va a tener una zona de tolerancia que está ubicado en esta posición, ¿cierto? Con respecto a la línea de referencia, mi zona de tolerancia la voy a utilizar, la voy a ubicar o la voy a posicionar usando la diferencia inferior. Y ya entonces sé qué tan lejos está con respecto al valor de referencia, a la línea 0. Ahora me falta decir qué tan ancha el ancho de esta zona de tolerancia. Para yo responder esa pregunta, entonces vamos a hablar de la calidad de la tolerancia. Esa calidad de la tolerancia se refiere a una clasificación de la precisión de la tolerancia según el tamaño y la dimensión. ¿Por qué según el tamaño? Entre más pequeñas, más precisas tienen que ser, o espera uno que sean las tolerancias. Si yo voy a pensar en una mesa, en los lados de una mesa, digamos que es un cuadrado, ¿sí? Digamos que tengo 1 metro por 1 metro. Si yo me equivoco en 2 milímetros, la mesa va a seguir funcionando perfectamente, ¿cierto? No va a tener ningún impacto en lo que va a servir, servir de tabla para apoyar cosas encima. Esa dimensión pues son 100 centímetros, ¿cierto? O sea, tengo un porcentaje muy pequeño comparado con la dimensión, pero si yo me equivoco en 2 milímetros en una dimensión que ya tiene 5 milímetros, entonces va a tener una variación enorme. Entonces por esa razón importa cuál sea el tamaño y la dimensión. Y esas tolerancias tienen en cuenta para lo que va a servir la pieza, ¿sí? Y esa calidad indica el ancho de la zona de tolerancia. Entonces en esta tablita
que es en la que nosotros buscamos o cruzamos cuál es la calidad, es decir, el último número. Recuerden que la representación en ISO es una simbología que consta de 3 partes: la dimensión nominal, que es el primer número; el segundo símbolo, que va a ser la zona de tolerancia, me va a identificar dónde está ubicada la zona de tolerancia y a qué distancia con respecto a la línea de referencia; y el tercer el símbolo, que tan ancha es la zona de tolerancia, que lo saco de esta tabla. Entonces aquí aparecen 18 grados o calidad de tolerancia. Este IT es lo que se llama un índice de tolerancia, que me agrupa para la misma índice de tolerancia. Miren que todas estas columnas dice índice de tolerancia 1. Listo. Para cualquier dimensión va a tener siempre esa misma calidad, es decir, de izquierda a derecha, cada índice de tolerancia va a estar relacionado con una función específica. Entonces los índices de tolerancias EIT01 e IT00 van a ser piezas de ultra precisión, ¿sí? Todos esos valores que están reportados en esta tabla son en micras. Entonces pensemos, por ejemplo, en una pieza que mide entre 3 y 6 micras, como aparece acá. Listo. Una pieza que mide entre 3 y 6 micras, y esa pieza que mide entre 3 y 6 micras, o esa dimensión que mide entre 3 y 6 micras, mucho mejor, se le asigna una calidad asociada con un índice de tolerancia 0,1. Entonces voy a tener una variación de 0,4 micras entre 3 y 6 milímetros. Perdón. Esta primera columna, esta columna que estoy marcando acá, va a estar en milímetros. Esa me va a indicar la dimensión en milímetros. Todos los valores que van a estar contenidos en esta tabla van a ser valores en micras. Entonces ahora sí queda mucho más claro. Entre una pieza, para una pieza que mida, por ejemplo, 2 milímetros, un índice de tolerancia 0,1, que es ultra precisión, me va a garantizar una variación de 0,4 micras. Es decir, el ancho de la zona va a ser de 0,4 micras. Obviamente muy pequeño. Si yo tuviera una variación mucho mayor para una pieza que tiene una cota que tiene una dimensión asociada a una dimensión de 2 milímetros, pues obviamente no va a ser una pieza de ultra precisión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las índices de tolerancia del 1 al 4 van a ser piezas de calibre y de gran precisión. El índice de tolerancia del IT4 al IT11 van a ser piezas o elementos destinados a ajustar, es decir, necesito que sean un poco más grandes, que el eje sea un poco más grande que el agujero, o que el agujero sea un poco más pequeño que el eje, para que ellos entren ajustados. Y los índices de tolerancia del 12 al 16 son de piezas que no necesitan ajustes, ¿sí? Hay 13 grupos de diámetros, que son los que vemos nosotros, pues de dimensiones, que son los que vemos distribuidos verticalmente, que cubren unas dimensiones de 0 a 500 milímetros. Es la manufactura de las piezas de ultra precisión, en este sentido, entre más a la izquierda, o sea, entre más pequeño sea el índice de tolerancia, más exigente es el proceso de manufactura. Mientras más se vaya a la derecha, o sea, hacia los índices de tolerancia del 12 al 16, como no son elementos que hay que ajustar, entonces es mucho menos exigente los procesos de manufactura, no exige tanta precisión. Veamos un ejemplo, que son, pues, digamos, en taller llegamos, usted no tiene que diseñar, no vamos todavía a tocar el tema de ajustes, entonces usted solamente debe ser capaz de trasladar la notación ISO a una notación de intervalos. Entonces yo le voy a pedir a usted, por ejemplo, que me convierta el valor de 47G5 y lo represente como una notación de intervalos. Es decir, recuerden que la notación de intervalos consiste en decir que esto es 47 más o menos, o 47 más un valor menos un valor, o etcétera, dependiendo de la posición, pues dependiendo de cómo le indique la notación. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Primero debemos ver si es un eje o un agujero. Entonces, ¿eso de dónde lo sacamos? De acá, dependiendo si esta letra es mayúscula o es una letra minúscula. Como es una letra que es en mayúscula, entonces yo sé que se trata de un agujero. Entonces vamos a ver, vamos a ponerlo paso a paso. Letra mayúscula G, ya que se trata de un agujero. O sea que estoy pensando en que tengo una placa, la placa la hace un agujero, la dimensión nominal,
vamos a escribirla acá, de ese agujero es de precisamente 47 milímetros. O sea, el diseñador en el plano dijo: yo quiero tener un agujero de 47 milímetros. Obviamente cuando hace el agujero no le va a quedar de 47 milímetros. Entonces para eso usa la notación ISO para indicar que hay una tolerancia asociada con el diámetro del agujero, y que dependiendo de esa tolerancia y de la medida que usted haga al finalizar el agujero, es decir, la dimensión efectiva, si está dentro de ese rango, dentro de la zona de tolerancia, entonces se acepta; si no, se tiene que descartar y volver a hacerlo. Siguiente, entonces yo sé que se trata de un agujero, diámetro nominal 47 milímetros. Voy a dibujar un esquema en donde represente con esta línea, que va a ser mi línea de cero, ¿cierto? Voy a representar un diámetro nominal de 47 milímetros. Listo. Ahora voy a ver la zona de tolerancia. Si esa notación me indica que mi agujero tiene que ser más grande, por ejemplo, o si mi agujero tiene que ser más pequeño respecto a la línea de referencia. Entonces me voy a la tabla, al diagrama primero. Entonces busco la letra G. Entonces me dice: listo, la letra G mayúscula. Borremos todas estas rayones que hice por acá. La letra G mayúscula está por encima de la línea de referencia. Listo, o sea que yo sé que yo espero tener un agujero que mida 47 o más de 47 milímetros, de acuerdo pues a esa notación de la tolerancia. Y adicionalmente, que yo espero posicionar ese agujero respecto a mi línea de referencia usando precisamente la distancia de este borde a este punto acá, y esa va a ser la diferencia inferior. Vamos a hacerle un zoom. Yo necesito posicionar esta zona respecto a esta línea que va a ser nuestra línea de referencia, y eso lo vamos a hacer usando la diferencia inferior. Listo, o yo espero que en la tabla voy a encontrar la diferencia inferior. Entonces ya tengo la información. Es un agujero, mide 47 milímetros de diámetro, está marcado con la posición G, que inmediatamente, de acuerdo al diagrama, me indica que va a ser el agujero que yo espero medir después de que esté hecho. Lo puedo aceptar si es más grande, al menos de 47 milímetros. Y para decir el valor al que está, qué tan alejado está de esa zona de tolerancia, entonces me voy a la letra G, me voy a la tabla de posición de agujeros, busco en la columna que dice diámetros el rango entre 40 y 50, está acá. Listo, ahí está contenido 47 milímetros, y voy a cruzar esa fila con la columna que se va a llamar la G, ¿cierto? Con esta columna que se va a llamar la G. Voy a hacer lo siguiente: voy a cruzar esta con esta acá, y donde se encuentren voy a marcarlo. Listo, eso me arroja el valor de más 9. Miren por favor que aquí le dicen para esas posiciones de la zona de tolerancia, para esas letras, la diferencia que se usa es la diferencia inferior. Claro, voy y constato, y entonces me parece que efectivamente la manera como yo estoy midiendo respecto a mi línea de referencia es usando la diferencia inferior. Listo, la tabla me ayuda pues con eso, entonces yo no tengo que aprenderme la memoria. Y el valor donde coinciden el rango de la dimensión, que está entre 40 y 50, esa fila donde coincide con la letra, es más 9, o sea que voy a buscar más 9 que micrómetros. Listo, este valor que aparece aquí no es una pi, es menos IT medios. IT es índice de tolerancia. Listo, tenga eso en cuenta cuando tenga que hacer ejercicios donde le mencione la región, la zona de tolerancia JS. Entonces voy a poner ese más 9 micrómetros. ¿Dónde voy a poner ese más 9 micrómetros? Entonces yo sé, listo, con respecto a mi valor, con respecto a mi línea de referencia, mi línea 0, mi zona de tolerancia va a estar ubicada por encima, ¿cierto? Y va a estar posicionada usando una diferencia que va a ser la diferencia inferior. Estamos hablando de un agujero,
y esa diferencia inferior va a ser igual a más, y lo tengo que escribir grande, 9 micrómetros, correcto. ¿Por qué es más 9 micrómetros? Porque es un sistema cartesiano. La diferencia me dice si está por debajo más, si está por encima es más, si está por debajo es menos. ¿Qué me hace falta en este caso? Me hace falta decir cuál es. Aquí tengo una dimensión nominal de 47.000. Me hace falta decir cuál es el ancho de esa zona de tolerancia. Entonces vamos a sacar el ancho de la zona de tolerancia. Recuerden que el ancho sale de la calidad de la zona. Me hace falta este valor de acá. La distancia de aquí a acá, que no es más que la tolerancia. Listo. Y ese ancho de la zona de tolerancia lo voy a buscar en esta tabla. Entonces voy a hacer lo mismo. Tengo un agujero de 47 milímetros. Ese agujero de 47 milímetros está contenido en este intervalo de 30 a 50 milímetros. Y me dicen que el ancho de la zona de tolerancia es 5. Listo, para eso es el 5 que tengo acá. Entonces ese ancho de la zona de tolerancia 5 alude a que tengo un índice de tolerancia. Este índice de tolerancia 5. Listo. Se van a cruzar en este valor. Lo puse por encima. Perdón. Aquí está mucho mejor. Listo. El intervalo en el que está contenido 47 milímetros es de 30 a 50. 30 menor o igual que 50. Listo. Y el índice de tolerancia que me están diciendo que tiene esa dimensión es 5. 47G5. Entonces por eso voy a buscar el valor. Pues por eso ahí obtengo el valor de 11. ¿11 qué? 11 micrómetros. Entonces esos 11 esto no tiene nombre. No tiene unidades porque es un valor relativo. No importa que esté por encima o por debajo, el ancho es relativo. Entonces no tiene un nombre. No tiene unidades. Un signo, perdón. Ahora voy a representar esto. Ahora sí, correctamente en forma de intervalo. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Tengo 47 milímetros. Listo. Y de esos 47 milímetros, primero voy a reportar la diferencia superior. O sea que me hace falta calcular algo más. La distancia de la línea de referencia hasta acá, que va a ser la diferencia superior, va a ser igual a 11 micras más 9 micras. Esto es igual a 20 micrómetros. Y eso es lo que me interesa. El valor de la zona de tolerancia entonces va a estar por encima a más 20 micras. Listo. Estos son más 20 micras. Aquí voy a poner más 20 micrómetros. Pongámoslo acá. Y por debajo va a estar a más 9 micrómetros. Eso no lo puedo representar en micrómetros, eso lo tengo que representar en milímetros. ¿Sí? Es incorrecto representar en micrómetros. Esa anotación que acabo de poner, en la que pongo la 47 más 20 micras y 47 más 9 micras, a pesar de que pues, lo puedo escribir así, digamos, es incorrecto reportarlo de esa manera, y la manera en que lo voy a reportar es en milímetros. Entonces para ello recordamos, bueno, no lo voy a recordar, ustedes ya deben saber, esto lo voy a reescribir en milímetros como 47 más 20 micras, entonces será más 0,20 0,020. Listo. Y 9 micras será más 0,009. Miren por favor que el número de cifras que uso acá, ¿sí?, es consistente con el número más pequeño. Entonces no debo reportarlo como 0,02, sino que debo reportarlo como 0,020, teniendo en cuenta
que 9 micras lo debo escribir desde la conversión de milímetros como 0,09 milímetros, correcto. Entonces al final puedo decir que 47G5, hagámoslo un poco más grande, 47G5 es igual a esto que aparece acá, que será la representación en forma de intervalo para esa notación de 47G5. Ahora, no todos o sea, a pesar de que yo puedo elegir combinaciones diferentes entre posiciones de la zona de agujeros y índices de tolerancia, en la práctica se usan unas posiciones preferentes, unas zonas de tolerancia preferentes tanto para agujeros como para ejes que están reportados en esta tabla. Por ejemplo, aquí aparece para una zona de tolerancia A, o marcada por letra A mayúscula o A minúscula, que se asocie un índice de tolerancia 11. Yo podría asociar otros índices de tolerancia, pero miremos la zona de tolerancia A, por ejemplo. Esa zona de tolerancia A será cualquiera de estas dos, será esta acá o será esta acá. Están alejadas de la línea 0, entonces como están alejadas de la línea 0, la norma recomienda que se use un índice de tolerancia 11 para esa zona, independiente del diámetro, independiente de la dimensión de la que se trata. Entonces que siempre se tome un valor de esta columna correspondiente a índice de tolerancia 11, y así sucesivamente para las demás zonas de tolerancia. Listo. Ese es un tipo, las tolerancias que acabamos de ver antes son tolerancias ISO, pero hay otro tipo de tolerancias que son las tolerancias generales, muy usadas en los planos, que están reguladas con esa norma ISO 2768 y está dividida en 4 clases: tolerancia F para fina, tolerancia M para media, tolerancia C para gruesa y V para muy gruesa, coarse y very coarse. Entonces veamos esta tabla. Son las tolerancias para las dimensiones lineales excepto aristas matadas, es decir, donde haya chaflanes. Y para esas tolerancias lo que hago es buscar cuál es la dimensión que yo quiero asignar la tolerancia, en cuál rango se encuentra contenida. Entonces digamos que tengo una dimensión de 10 milímetros. Esa dimensión de 10 milímetros está contenida en esta columna que dice más de 6 hasta 30 milímetros. Y si yo quisiera asignarle una tolerancia media o gruesa, por ejemplo, cualquiera de estas dos, entonces va a ser una tolerancia con respecto a 10 milímetros más o menos 0,2 milímetros o más o menos 0,5 milímetros si se trata de una tolerancia gruesa. En el caso de las aristas matadas, es decir, que yo tenga lo siguiente, eventualmente voy a eliminar esta porción de la pieza. Entonces, lo que me indican acá es que cuando tenga ese caso, esta será la dimensión a la que yo quiero asociar una tolerancia, pero esa dimensión a la que yo quiero darle una tolerancia está involucrada en un borde en el que o está medida con respecto a una arista en la que van a hacer un chaflán. Entonces, con respecto al valor nominal de esta dimensión, ¿sí?, yo voy a buscar el rango en el que se encuentra acá y voy a asignarle la clase dependiendo pues de la necesidad que yo tenga. Y en último lugar, cuando tengo tolerancias que están asociadas con dimensiones que tienen que ver con un ángulo, entonces lo que hago es tener en cuenta cuál es el lado menor del ángulo. Listo. En función del lado menor del ángulo significa que si yo quisiera indicar la tolerancia de una pieza que se ve de esta forma y yo quiero indicar la tolerancia a este ángulo, entonces voy a asociar o voy a medir cuál es la dimensión del lado menor, digamos que sea este, y en función de la dimensión de ese lado menor voy a ver en cuál de estos rangos se encuentra, hasta 10, más de 10 hasta 50, 50 120, 120 400, etc. Y en la clase en la que yo quiero que quede, y eso me va a dar cuál es los grados y los minutos con respecto a la dimensión nominal. ¿Cómo se encuentra en un plano que están trabajando con tolerancias generales? Porque aparece una nota. Eso se los había mostrado en un plano de ensamble anterior,
que decían que las tolerancias generales estaban de acuerdo a la norma ISO 2768. Entonces van a encontrar esa denominación en los planos, en el cajetín del plano o en una nota general de plano. Listo. Otra forma de tolerancias que son generales, que no está normalizada, es decir, usted podría asignar el valor que quisiera. Vemos que los otros tipos de tolerancias, en función de una estandarización de unas tablas, usted elige, pues usted reporta la variación máxima que va a tener su medida nominal. En el caso de esta tolerancia que le estoy mostrando, no, usted no está como normalizado en ese sentido. Pero que se usa mucho, consiste en que de acuerdo al número de cifras que se indica, usted lo que va a ir es asociando cuál será la variación. Entonces, si yo reporto una cota después del punto con una cifra, entonces va a tener una tolerancia simétrica de más o menos 0,25. Si la reporto con tres cifras después del punto, entonces va a tener una tolerancia de más o menos 0,012 y así sucesivamente. Eso se pone en una nota general, por ejemplo. Con eso terminamos el tema de tolerancias dimensionales. Los ejercicios que se proponen en esta sección del curso tienen que ver con, si yo le indico a usted la notación en ISO de una tolerancia, usted sea capaz de trasladar esa notación ISO en los valores numéricos, ya sea en un intervalo, pues indicando el intervalo mínimo y el intervalo máximo, o ya sea indicándolo como en la notación que vimos anteriormente, por ejemplo 30, y aquí pongo cuáles son los intervalos en los que está contenido o que implican pues esa notación ISO.